voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes en este su programa La Voz de los Obispos. Gracias por su amable sintonía, gracias a UDECA, la Unión de Emisoras Católicas, y gracias a ustedes por sintonizarnos a través de estos medios digitales. Hoy tendremos un programa muy especial en cuanto al sínodo. Tendremos con nosotros a Óscar Elizalde, director de comunicaciones del CELAN, que nos va a hacer una contextualización de la realización de este sínodo a nivel continental. Una entrevista con Monseñor Santiago Rodríguez, quien es el director del Instituto Nacional de Pastoral y que nos va a indicar y a decir cómo ha sido nuestra participación en este sínodo. Quédese con nosotros y disfrute de todo este contenido. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de febrero. Honestidad en la administración eclesial, social y estatal. En todo administrador lo que se busca es que sea fiel. Primera de Corintios 4:2. Como acción en la familia, te recomendamos un diálogo familiar sobre cómo administrar los bienes económicos del hogar. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Gracias por su amable sintonía en este su programa La Voz de los Obispos. Como hemos dicho, este programa está dedicado al sínodo. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha convocado a un sínodo. El sínodo es la reunión de los obispos en los cuales se trata un tema específico. De la reflexión de los obispos se le presenta al Santo Padre un documento y sobre ese documento, reflexión de los obispos, entonces el Santo Padre nos escribe o una encíclica, tema doctrinal, o una carta apostólica o una exhortación realmente. Entonces el Santo Padre nos ha convocado a un sínodo, pero no como habitualmente se ha hecho, solo de los obispos. El Santo Padre ha querido que desde la base de la Iglesia se nos oriente, se nos diga a los obispos cuál es el sentir de la Iglesia. Por eso este sínodo es un sínodo muy especial y reviste distintas etapas, distintas fases. Una de esas fases es la fase continental, ya habiendo tenido la fase diocesana, que es ese encuentro, ese diálogo, ese comunicarnos a nivel de las diócesis. Luego de las diócesis se hace un resumen a nivel nacional y luego eso pasa a una segunda etapa que es continental. Y dentro de la etapa continental tiene también una etapa regional por bloques. En este caso a nosotros nos correspondería el Caribe. Somos caribeños, somos islas, tenemos una manera, una idiosincrasia y una forma de expresarnos, de ver las cosas, de relacionarnos con el hermano, con nuestro entorno y con Dios. Entonces, son diversas etapas. Por eso, Óscar Elizalde, que es el director de comunicaciones del CELAN, nos va a hablar sobre esta etapa en la cual estamos, en la etapa continental del sínodo. Recordemos que esta etapa continental nos va a preparar para la gran asamblea, el gran encuentro del sínodo a nivel mundial. Les dejo pues con Óscar Elizalde. ¿En qué momento nos encontramos del proceso sinodal? El sínodo 2021-2024, convocado por el Papa Francisco, avanza ahora con la fase continental que comenzó el 27 de octubre de 2022 tras la publicación del documento para la etapa continental y culminará el 31 de marzo de 2023 cuando sean enviadas a la Secretaría General del Sínodo la síntesis de cada continente. ¿Qué es la fase continental? La fase continental es un tiempo de escucha y de discernimiento de todo el pueblo de Dios y de todas las diócesis y que conduce a una serie de asambleas regionales.
Esto no significa una repetición de la fase diocesana realizada anteriormente. Se trata más bien de un tiempo para la profundización en el discernimiento a partir del documento para la etapa continental, el cual recoge los aportes realizados por todos los países del mundo. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Esta fase continental forma parte del proceso sinodal. Busca enfatizar el diálogo entre la Iglesia universal y la Iglesia particular al profundizar en el discernimiento en cada continente a partir de lo que ha expresado el pueblo de Dios alrededor de todo el mundo. Pretende también fomentar la creación o el fortalecimiento de los vínculos entre las iglesias vecinas a partir de las dinámicas, tensiones, desafíos y peculiaridades histórico-culturales específicas en cada región. Además, quiere ser una oportunidad para escuchar aquellas realidades de las periferias o al margen de la iglesia que no han sido integradas en la etapa anterior, si bien aún no es el momento de sugerir respuestas ni de decidir líneas de acción. ¿Cómo se realizará la Asamblea Continental en América Latina y el Caribe? En nuestro continente, la Asamblea Continental tendrá sus propias características, ya que se realizará a través de encuentros en cada una de las 4 regiones de América Latina y el Caribe. Centroamérica y México, del 13 al 17 de febrero en San Salvador, El Salvador. Caribe, del 20 al 24 de febrero en Santo Domingo, República Dominicana. Países bolivarianos, del 27 de febrero al 3 de marzo en Quito, Ecuador. Cono Sur, del 6 al 10 de marzo en Brasilia, Brasil. Participarán delegados escogidos por las conferencias episcopales, valorando la variedad de carismas y vocaciones. Laicas y laicos, religiosas y religiosos, diáconos, sacerdotes y obispos. Será también una oportunidad para invitar a representantes de aquellos sectores que no han podido ser escuchados en la primera fase, buscando una participación amplia de todo el pueblo de Dios. En los encuentros regionales, los participantes trabajarán exclusivamente con el documento para la etapa continental, también a la luz de la metodología de la conversación espiritual y teniendo como eco lo discernido en la diócesis, la síntesis de las conferencias episcopales y el texto conclusivo de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, la cual ha sido una verdadera experiencia sinodal. ¿Cómo se redactará la síntesis continental? Al término de los 4 encuentros regionales, se realizará en Bogotá un encuentro con 2 delegados de cada región, integrantes del equipo de la fase continental y otros invitados para elaborar, también en un marco de discernimiento, la síntesis continental. Luego tendrá lugar un encuentro de obispos para que, como pide el documento, puedan releer colegialmente la experiencia sinodal vivida a partir de su carisma y responsabilidad específica, pero siendo respetuosos con el proceso realizado y fieles a las diferentes voces del pueblo de Dios. Este documento será enviado a más tardar el 31 de marzo de 2023 a la Secretaría General del Sínodo para constituir, junto con los otros 6 continentes, la base del Instrumentum Laboris de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá su primera sesión en octubre de 2023 y su segunda sesión en octubre de 2024. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Gracias por su amable sintonía. Como hemos dicho desde el inicio de este programa, que trataría sobre la sinodalidad, hemos escuchado ya a Óscar Elizalde, el director de comunicaciones del CELAN, que nos ha contextualizado esta etapa en la cual estamos. Ahora tenemos aquí a Monseñor Santiago
Rodríguez Rodríguez, el director del Instituto Nacional de Pastoral, además de ser el obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís. Y aquí estamos para conversar sobre esta etapa de este encuentro a nivel caribeño. Bienvenidos, Monseñor, a este su programa, La Voz de los Obispos. Muchísimas gracias, Monseñor Burgos, que realmente es nuestro secretario general de la conferencia, por esta invitación que nos hace para realmente adelantar todo lo que es el proceso, podríamos decir, de nuestro gran encuentro que se llevará a cabo en el país, que como sede pues realmente nos toca ser anfitrión e ir preparando todos y cada uno de los pasos que se irán dando en este encuentro del Caribe. Bien, Monseñor, aquí estamos en este diálogo fraterno y sobre el sínodo. ¿Cuál ha sido la participación de la República Dominicana en este sínodo continental? ¿Cómo hemos participado nosotros como Iglesia Dominicana, como Iglesia Diocesana y ahora en este encuentro caribeño que vamos a tener? Muy bien, Monseñor Burgos. De verdad que este encuentro pues viene a significar que República Dominicana ha tenido realmente una participación activa y proactiva, podríamos decir. Desde la convocatoria que se nos hizo en el 2021 para la participación de la Gran Asamblea Regional y sobre todo la Asamblea General del CELAN en torno a la sinodalidad, pues realmente hicimos, diríamos, una parte como país y como iglesia en el sentido de poder incluir todo lo que realmente el CELAN nos venía proponiendo y pidiendo al mismo tiempo para la celebración de esta primera gran asamblea de América Latina y el Caribe que se llevó a cabo justamente el pasado 21 al 28 de noviembre del 2021. De modo que realmente fue un encuentro maravilloso por las condiciones que teníamos. Fue una parte presencial muy limitada y otra entonces fue a nivel ya a nivel de Zoom y de los medios electrónicos que tenemos, pero sí realmente República Dominicana, como decía al principio, tuvimos una participación, incluyéndolo a usted, que fue uno de los participantes de esta asamblea de manera digital, y ese gran encuentro que se llevó a cabo en México, que realmente de ahí surge el gran documento preparatorio para la realización de esta primera fase continental que ahora estamos llevando o estaremos llevando a cabo, que como ya hemos mencionado, para el próximo 19 al 24 de este mes llevaremos a cabo este encuentro del Caribe, donde participarán los países ya que componen el Caribe y las islas, y tendremos realmente la gran tarea y misión de ser anfitrión y aportar, diríamos, nuestro servicio y sobre todo como la calidez de dominicano que realmente siempre nos caracteriza. Lo hemos resaltado y otros obispos también así lo expresan, de que para nosotros como Iglesia Dominicana este tema de la sinodalidad y las asambleas, los encuentros, no ha sido tan extraño ni difícil, por la razón de que nosotros ya hemos ido teniendo estas experiencias que nos ha ayudado bastante, porque el hecho de tener un Instituto Nacional de Pastoral, con un Plan Nacional de Pastoral, con las asambleas nacionales y diocesanas que se hacen, pues realmente esto nos ha permitido tener un camino ya recorrido y una experiencia también buena y vasta para adentrarnos a esta invitación que la Iglesia Universal a través del Papa y del Sínodo nos hace de caminar juntos y de poder llevar a cabo la misión y el compromiso que nosotros como bautizados y como pueblo de Dios también tenemos. Monseñor, siempre cuando hay un sínodo o una reunión hay un número específico de delegados.
¿Cuántos delegados han venido a participar en este sínodo, en esta etapa del sínodo nuestro, en esta jornada del encuentro caribeño? ¿Cuántas comisiones vienen y las delegaciones, cuántas personas tienen? ¿Pudiera decirnos sobre esto? Muy buena pregunta esta, porque siempre es bueno saber con quién y con quiénes contamos. Pues realmente para este encuentro, para esta primera fase del Caribe, y específicamente aquí que vamos a tener, que ya hemos mencionado la fecha, decir el lugar, será en María Madre de la Altagracia, aquí de Santo Domingo Este, pues la cantidad de personas o el número de personas asignado para cada país son 8 personas. Entre estas 8 personas hay un obispo, un sacerdote, un diácono, una religiosa y los demás son laicos comprometidos y también personas que no son específicamente miembros así activos de la iglesia, como por ejemplo los encargados de una provincia de junta de vecinos, de algunos también de algunos sindicatos, en fin, se eligen este tipo de personas también para escucharlo, porque es justamente lo que procura este encuentro. Bien, monseñor, en estos encuentros, cuando se tiene la participación de distintos delegados, delegaciones que vienen de otros países y de la nuestra, siempre hay un documento de trabajo, un documentum laboris. Se tiene todo esto, cuál es la metodología que se va a seguir, si se va a transmitir por algún medio, en fin, cómo nosotros podemos desde fuera involucrarnos en esto que ustedes estarán celebrando, realizando allí para beneficio de toda nuestra iglesia caribeña y latinoamericana. Querido Monseñor Faustino, justamente el documento Labori es el resultado, como ya hemos dicho, de esa primera fase, el primer trabajo que se ha hecho, las consultas que se le hicieron a todas las diócesis del país, después ese resumen que tuvimos también que enviar de todas las diócesis como conferencia del Episcopado Dominicano, y ese documento Labori que se llama Sinodalidad, Compromiso, Misión y Participación, pues realmente es la parte fundamental que nosotros vamos a mirar y, como decía anterior, a reflexionar también para escuchar y sobre todo mirar qué acciones podemos llevar a cabo en torno a lo que dice de nosotros y qué entiende que la iglesia debe hacer para entrar en este mundo de la sinodalidad que realmente nos apertura a una iglesia de misión, comunión y participación del pueblo santo de Dios. Bien, monseñor, qué hermoso, qué interesante es todo esto, pero una vez que concluya este encuentro, ¿qué sigue? ¿Cómo debemos nosotros reaccionar? ¿Cuál será nuestra participación? ¿Hacia dónde nos abocaremos? ¿Qué realizaremos, verdad? Eso sería interesante para conocer, porque se realiza el encuentro. ¿Y ahora? ¿Y después qué? Muy buena pregunta también. Usted todo un entrevistador excelente y realmente esa es siempre la pregunta y la miramos también como un desafío. Después de ese encuentro, recuerde que hablamos de una fase, de la primera fase, de las 3 fases que llevaremos a cabo para ya luego tener lo que será ya el sínodo en el 2024. ¿Qué significa esto? Que el mismo Papa ha dicho también, de que no tenemos prisa y no debemos de ir deprisa tampoco para que no sea un documento más que se quede, diríamos, en gavetas o se quede realmente sin explotar, sino más bien de que es un documento que se va a ir preparando a base y a raíz de todas las experiencias mismas que el pueblo de Dios vaya teniendo y que vaya dando los frutos que realmente se espera de esta iglesia en salida, a la que el Papa llama, en una cultura del encuentro y en la que podamos todos también irnos formando y estructurando en una iglesia de comunión y participación y sobre todo de ese compromiso del cristiano
y de bautizado. Monseñor, todo esto es muy interesante, pero tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Y en esta pausa aprovechamos para felicitar a Monseñor Antonio Camilo, quien cumplió año recientemente, y le pedimos al Señor que le permita cumplir muchos años más de vida, en salud y en paz, y en este ministerio que usted tan dignamente ha estado ejerciendo. Bendiciones y felicidades a ustedes. Gracias por su sintonía. Ya saben que nos pueden sintonizar a través de UDECA, la Unión de Emisoras Católicas, y por toda nuestra plataforma digital. Continuamos. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de febrero. Honestidad en la administración eclesial, social y estatal. En todo administrador, lo que se busca es que sea fiel. Primera de Corintios 4:2. Como acción en la familia, te recomendamos un diálogo familiar sobre cómo administrar los bienes económicos del hogar. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Gracias por su sintonía. Estamos aquí con Monseñor Santiago Rodríguez en esta interesante entrevista. Monseñor, el tiempo siempre nos hace una mala pasada. Por eso, en este último bloque, digamos así, en este último trayecto de nuestra entrevista tan amena, tan hermosa para cada uno de nosotros, ¿verdad? Tan edificante. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la importancia que tiene este sínodo para nuestra iglesia y para la Iglesia Universal que nos ha convocado el Papa? Y tengamos presente que nosotros hemos escrito una carta pastoral sobre la sinodalidad como un camino de identidad. Entonces, todo esto, querido Monseñor, ¿cuál es la importancia de este sínodo para nuestra Iglesia Dominicana y para la Iglesia Universal? Realmente el tema de la sinodalidad es un tema muy apasionante que nos invita a ser iglesia, un estilo nuevo de ser iglesia. Como hemos dicho, basado en estos principios que son fundamentales en todo ya lo que debemos nosotros de hacer como grupo, como comunidad, como persona, como familia y por ende también como iglesia. Una iglesia en comunión y participación. Por eso, ese estilo de ser iglesia, esa forma nueva que no tiene tampoco una novedad así por decirlo, porque desde el inicio mismo de la cristiandad estamos hablando de comunidad y estamos mirando también el podernos reunir, cómo se reunían los primeros cristianos, cómo compartían ellos entre sí, cómo tomaban decisiones al mismo tiempo, cómo se comprometían para seguir anunciando a ese Cristo resucitado. De modo que es un despertar a nuestra vocación de bautizado. Monseñor, una pregunta capicúa. En nuestra iglesia dominicana, ¿cómo podemos nosotros vivir la sinodalidad? En nuestra diócesis, en nuestra parroquia, en nuestras comunidades, todo esto. ¿Pudiera usted decirnos algunos detalles de cómo vivir esa sinodalidad, de cómo entrar nosotros en ella, teniendo presente todo lo que hemos hablado ya, usted nos ha explicado, todo lo que hemos venido viviendo, y también ese documento que hemos nosotros dirigido a nuestro pueblo dominicano, que es la Carta Pastoral sobre la sinodalidad? Entonces, ¿alguna exhortación para nuestro pueblo de cómo vivir la sinodalidad? Realmente sí, es una pregunta, podríamos decir, compleja, porque es ahí donde tiene que llevarnos este estilo de ser iglesia, la sinodalidad. Es decir, cómo aplicarlo, cómo aterrizarlo, cómo llevarlo a nuestras comunidades. Pues un compromiso en primer lugar de nosotros los pastores, a través del organismo que gracias a Dios como Iglesia Dominicana nosotros tenemos, que es el Instituto Nacional de Pastoral y el Plan de Pastoral. Por eso decía al principio que nosotros ya teníamos un camino recorrido. Hemos tenido ya también experiencias,
propiamente de esto. Todo lo que es la sectorización, los grupos, los movimientos apostólicos, en fin, todas estas experiencias que se van dando cuando se va llevando también un lema, un eslogan, un valor del mes, del año. Todo esto va ayudando también a irnos adentrando a esa dimensión propia sinodal, donde los laicos se hacen también compromisarios del trabajo y el servicio pastoral, porque hoy el sacerdote, y es lo que procura y nos pide la sinodalidad, es que el sacerdote no sea, como decimos comúnmente, ley, batuta y constitución, o el que toca la campana, recoge las ofrendas, toca el órgano o el piano, canta y celebra la misa, sino que el sacerdote realmente sea el que vaya acompañando al pueblo de Dios. Interesante, Monseñor, todo esto que usted nos ha dicho. Gracias por su formidable participación en nuestro programa, que de seguro nos ha beneficiado a todos nosotros. Esperamos que este programa, La Voz de los Obispos, haya sido de su agrado y que nos ponga a todos en esa sintonía con este acontecer de nuestra Iglesia universal y local sobre el sínodo. Queremos, antes de cerrar, pues seguir pidiendo su oración por nuestra muy querida Michelle Sandoval, nuestra coordinadora de prensa, quien está afectada de salud. Oremos por ella para su pronta recuperación y junto con ella por todos los enfermos. Gracias por su amable sintonía y que esa bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y le acompañe a cada uno de ustedes. Hasta el próximo programa. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.